todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este siguiente video vamos a completar el programa de prueba que estuvimos trabajando en el video anterior. Voy a retomar solamente algunos aspectos para que recordemos cuál es el estatus que tenía el programa que construimos en el video pasado. Entonces, lo que sucedió en el video pasado, como ustedes recordarán, es que utilizamos en este caso una estructura switch para poder efectuar todo el proceso que tenía que ver con la definición de nuestro menú. Entonces teníamos en este caso 16 opciones. En realidad solamente teníamos 15 métodos que son los que programamos para la clase cafetera mejorada, pero indicamos una opción adicional en este caso para poder salir cuando el usuario ya no quisiera seguir utilizando nuestro menú de prueba. Dado que utilizamos en este caso valores numéricos, es decir, entradas de la 1 a la 16, entonces utilizamos en este caso el método nextInt. Este método nextInt nos va a permitir hacer una lectura con el escáner para guardar esta, que en este caso la podemos catalogar como la elección del usuario. Entonces esta elección la guardamos en este caso en nuestra variable opción. Ya que tenemos guardada la elección del usuario, esta opción es la que mandamos en este caso directamente a nuestra estructura switch. Y en nuestra estructura switch, como decíamos, es una estructura que nos permite definir varios caminos, y esta definición de caminos lo hacemos a través de la sentencia case. La sentencia case va acompañada en este caso por un valor. Este valor depende directamente de cómo es que definimos nosotros la entrada dentro del menú. Entonces dentro del menú nosotros elegimos valores enteros del 1 al 16. Eso significa que la estructura case o la estructura switch, perdón, llevará en este caso los case del 1 hasta el case 16. Y decíamos que dado que aquí tengo varios caminos que son elegibles, necesito asegurarme que una vez que el programa logró entrar, si es que entró, a uno de los casos disponibles, una vez que termine las operaciones. ¿Dónde se van a efectuar las operaciones? Las operaciones se van a efectuar aquí, ¿sale? Aquí tendríamos las operaciones, y una vez que esas operaciones se han terminado, necesito devolver el control del programa al punto donde se hizo la invocación. El punto donde se hizo la invocación en este caso corresponde con el menú. Luego entonces significa que necesito detener en este caso la ejecución dentro del switch para que no se sigan efectuando los demás casos. Entonces eso significa que cada uno de los casos, como veíamos en el video pasado, lo voy a acompañar en este caso de una sentencia break, que es una sentencia para romper en este caso el flujo de ejecución del switch. Entonces vamos a tener 16 casos. Este caso, como les comentaba, no corresponde directamente con uno de los métodos que ya hemos programado para la clase cafetera, sino más bien es la opción que yo le estoy dando al usuario para que cuando así lo desee pueda salir o pueda terminar en este caso la ejecución de nuestro programa. Y bueno, también tiene su break porque es uno de los casos posibles y no quiero que continúe con la demás ejecución. Y decíamos además que la estructura switch tiene una ventaja porque me permite en este caso hacer un pequeño manejo de errores. Este pequeño manejo de errores lo vamos a tener directamente con la sentencia default. Entonces en la sentencia default lo que va a suceder es que nosotros vamos a poder indicarle al usuario cuando se equivoque al momento de hacer una elección. Es decir, el rango en este caso para la elección son valores de 1 a 16. Pero si el usuario escribiera, por ejemplo, un valor negativo o un valor superior a 16, entonces tendríamos que decirle al usuario que esos caminos no están disponibles directamente dentro de alguno de los casos de switch. ¿Cómo le indicamos eso? Bueno, para eso tendremos la sentencia default, que la sentencia default lo que va a suceder aquí es que me va a permitir en este caso trabajar justamente las opciones incorrectas, es decir, valores por abajo de 1 y valores por arriba de 16. Evidentemente, si el usuario me escribe una letra, es decir, un valor que no es numérico, lo que estaría sucediendo es que el programa se detendría porque yo estoy utilizando aquí el lector nextInt, de manera que lo que espera recibir es un entero. Si le ponemos una letra o una cadena de caracteres, el programa no va a detectar en este caso un valor entero, nos va a disparar por ahí una excepción de tipo mismatch
y entonces bueno, el programa ahí se detendría, ¿sale? Entonces aquí el manejo de errores se hace con respecto a los valores numéricos de entrada que nosotros estamos especificando, en este caso valores por debajo de 1 o valores por arriba de 16. Entonces eso es lo que definía la estructura o el esqueleto de nuestro menú de opciones. Teníamos por aquí el fin del switch y decíamos que este menú se iba a estar repitiendo tantas veces como el usuario decidiera hasta el momento que el usuario utilizara la opción de salir, hasta que utilizara el case con la opción 16. En el momento en el que eso ocurre, bueno, se realizaría la operación que tengamos definida aquí y vendría después de eso a verificar. En este caso lo hace con respecto nuevamente a la opción, es decir, al valor que haya elegido el usuario. Entonces vean que se lee el valor, se revisa si está definida en alguna de las 16 opciones. En este caso, si está definido con la opción 16, entonces vendría aquí a la estructura do-while en donde estoy haciendo la verificación. Y si la opción corresponde en este caso con el valor 16, en ese momento esta condición se vuelve falsa y por lo tanto la estructura de repetición estaría finalizando, ¿sale? Entonces básicamente eso es lo que nosotros estuvimos trabajando en el video pasado como parte de la estructura de nuestro menú de opciones. Entonces les comentaba que tenía definido este documento en PDF que compartí con ustedes para que fuera más simple la verificación de la construcción, en donde tengo a la mano disponibles cada uno de los métodos que nosotros definimos para la clase cafetera mejorada, que es justamente el documento en el cual me voy a estar apoyando en este video para poder hacer la definición de cada uno de estos 15 casos. Ya habíamos definido en el video pasado lo que sucedía con el caso 16, que es la finalización del programa, y lo que sucedía con la opción default, que es decir, cuando el usuario se hubiera equivocado. Entonces, aquí ya tengo prueba cafetera, ya está con comentarios mucho más eficientes con respecto a lo que había dejado el video pasado que les había comentado. Voy a dejar simplemente algunos comentarios pequeños por cuestión en este caso de la duración del video. Pero bueno, este que es el que ya vamos a finalizar, ya tiene comentarios mucho más efectivos con respecto a lo que está sucediendo en cada una de las cuestiones que nosotros estuvimos programando en el video pasado. Entonces la idea ahora es venir y trabajar directamente dentro de la estructura switch para ir definiendo cada uno de los métodos con los cuales estuvimos trabajando. Ustedes recordarán que en el video anterior solamente dejé 1 o 2 comentarios con respecto a todos los cases que programé, pero les decía que la recomendación era en este punto que nosotros agregáramos un comentario breve enseguida de cada caso para que nosotros como programadores supiéramos cuál es el método que estábamos programando en ese caso. Entonces ya están los comentarios completos para cada uno de estos 15 métodos más la opción de salir. Y lo que les decía es que parte de lo que hicimos en el video pasado es definir los mensajes que iban a suceder en este caso con el caso 16, que es la opción que le estamos dando al usuario para finalizar el programa, y lo que sucedía con el default, que es nuestro pequeño control de errores. Ojo, no pierdan de vista que es con respecto al tipo de entrada que definimos. En este caso es la entrada numérica y estoy simplemente controlando que no sean valores menores que 1 o valores mayores que 16. ¿Sale? Entonces eso fue lo último que programamos, lo último que definimos. Y bueno, pues entonces vamos a retomar desde el punto del caso 1 la definición del constructor por omisión. Ahora, en este caso muy importante, ustedes recordarán que hemos hecho mucho énfasis, de hecho por eso surgió la clase cafetera mejorada, como una versión en donde ya estuvimos trabajando un poco con programación a la defensiva. Les decía que había algunos casos, como en el sentido de los constructores, en donde su tarea es construir un objeto, entonces no podía simplemente con dejarle un mensaje de error al usuario, porque eso chocaba directamente con la definición de los constructores. Y entonces lo que hicimos en este caso en la cafetera mejorada, si ustedes recordarán, es
principalmente para los constructores por parámetros, que son los constructores que define el usuario. En este caso colocamos un poco de la programación, en este caso a la defensiva, y lo que hicimos simplemente fue hacer unas verificaciones. Por ejemplo, en el caso de la capacidad de la cafetera, simplemente verificar que esta capacidad fuera un valor positivo. No teníamos ningún límite hacia arriba, simplemente hacia abajo, que no fueran capacidades negativas o incluso cero, que no tenía mucho sentido para la definición de una cafetera. Si esto sucedía, entonces definíamos la capacidad de la cafetera con el valor que haya eventualmente utilizado el usuario, que lo tengo aquí como parámetro cap. En el caso de que este valor no cumpliera con esta definición, entonces lo que hacíamos era simplemente decidir como programador establecer un valor que no fuera erróneo. Eso es básicamente lo que hicimos y las decisiones que tomamos cuando estuvimos trabajando con cafetera mejorada. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en prueba cafetera? En prueba cafetera justamente vamos a aprovechar que estamos directamente solicitando la información del usuario para poder hacer la programación a la defensiva. Ojo, el hecho de que vaya a hacer programación a la defensiva directamente dentro de la clase de prueba no me exime de que haga programación a la defensiva en la clase, en este caso cafetera mejorada. Cafetera mejorada debe de estar programada con programación a la defensiva, y voy a tratar de redondear esta parte de programación defensiva, es decir, cubrir todos estos huecos que no podía cubrir. Por ejemplo, este que les platicaba del constructor por parámetros es un hueco, porque al final del día estoy dejando un objeto creado. No directamente el objeto erróneo que el usuario quiere crear, pero al final del día es un objeto, y el usuario, si lo dejo así, no se va a dar cuenta que se equivocó con los valores de ingreso. Entonces voy a aprovechar, en este caso la clase de prueba, para lograr que el usuario se percate que el valor que me acaba de ingresar no es un valor correcto. Entonces lo obligue, en este caso, a que vuelva a entrar a la opción. Esa va a ser, en este caso, la estrategia que vamos a utilizar. Cada vez que el usuario se equivoque en alguna de las lecturas que yo o de datos que yo le esté solicitando, lo que voy a obligar es que el usuario vuelva a ingresar a la opción y considere el comentario o el mensaje de error que le estoy mandando. ¿Sale? Para que entonces tengamos en este sentido tanto protección hacia las operaciones o los aspectos con los cuales vaya a trabajar, y por otro lado que vayamos haciendo a usuarios conscientes de que se están equivocando, y entonces irlos orillando, en este caso, a que vayan trabajando con información que sea consistente desde el momento de la entrada de datos. ¿Sale? Entonces, bueno, voy a comenzar en este caso con el constructor por omisión. Entonces voy a regresar aquí a mi documento donde tengo todos los métodos definidos, y aquí tengo el constructor por omisión. Como ustedes recordarán, el constructor por omisión lo que hace es crear un objeto. En este caso es un objeto que yo me estoy asegurando que es consistente, porque recuerden que el constructor por omisión lo define el programador. Entonces aquí no hay ninguna solicitud de información al usuario, es decir, si el usuario ve en el menú de opciones la posibilidad de construir por un objeto con el constructor por omisión, lo que debe de saber, y eso lo va a, en este caso, acompañar con la documentación que voy a entregarle, es que en este caso las cafeteras tienen una capacidad de 1000 mililitros que están vacías y que están apagadas. Eso es algo que previamente yo le tengo que informar al usuario mediante la documentación, y posteriormente él, cuando entre al menú de opciones, sepa a qué me refiero con cada uno de los constructores, y puede elegir en este caso cuál es el constructor que él desea utilizar. Entonces, bueno, aquí hay un aspecto importante que necesitamos definir cuando vamos a comenzar a definir las opciones dentro del menú para el constructor o los constructores. Entonces, bueno, voy a borrar aquí esto que tenía escrito con la definición de la estructura de mi, en este caso, de mi menú de opciones. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Bueno, nosotros ya habíamos platicado que una forma a partir de la cual yo puedo instanciar una clase, recuerden que instanciar una clase significa crear un objeto de esa clase, y para crear un objeto de esa clase necesitamos referirnos a alguno de los métodos que tengan la capacidad de fabricar o de construir objetos. En este caso son los constructores. Entonces, nosotros lo que definimos para poder hacer la instanciación, en este caso de la clase, lo que nosotros decíamos era:
Vamos a definir o vamos a utilizar en primer lugar una referencia. Recuerden que lo que hicimos en ese caso fue hacer esta abstracción en donde teníamos definido un globo que estaba siendo atado por un cordón, en donde decíamos que el globo como tal iba a representar el objeto, pero el objeto por sí mismo, decíamos, no lo puedo utilizar. Para que yo pueda utilizar un objeto necesito en este caso definir una referencia. Y la forma a partir de la cual esto se combinaba dentro de una instrucción es a través, en este caso, del operador de asignación. ¿Sale? Eso es básicamente lo que estuvimos definiendo con respecto a la instanciación de objetos. Entonces, esto traducido a una sentencia, a una instrucción del programa, lo que utilizábamos en este sentido era el nombre de la clase hacia la cual íbamos a atar, en este caso, nuestro cordón. Pues lo voy a poner aquí en genérico. Entonces tendríamos aquí el nombre de la clase. Luego tendría que poner el nombre que le quiero dar al cordón. En esta abstracción que nosotros estamos haciendo, el cordón va a tener un nombre. Entonces aquí le voy a dejar exactamente el mismo que definí abajo, que es referencia. Y esto lo voy a atar al globo como tal, en este caso al objeto. Y la forma de atar esta referencia o este cordón al objeto es a través de utilizar la palabra reservada new, seguido de el constructor. Recuerden que los constructores se llaman igual que la clase. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a suponer que quisiera utilizar el constructor que por omisión. Entonces simplemente utilizaría el nombre de la clase con paréntesis vacíos. Entonces esto sería la invocación, en este caso, del constructor por omisión. Si lo llevamos en este caso hacia la cafetera, entonces tendríamos en este caso cafetera mejorada, tendría que poner un nombre a mi referencia. Por ejemplo, podría ponerle mi cafetera. Y la invocación hacia el constructor por omisión sería la palabra reservada new con el nombre del constructor. En este caso sería cafetera mejorada. ¿Y cómo es el constructor por omisión? Pues paréntesis vacíos. Entonces, en este caso, la referencia mi cafetera sería un objeto, en este caso, construido por omisión. ¿Cuál es entonces el objeto construido por omisión? El objeto construido por omisión es aquel que tiene una capacidad de 1000 mililitros, que no tiene nada de café y que es una cafetera que está apagada. ¿Sale? Pero no es la única posibilidad de construcción. También podría crear un objeto utilizando el constructor que recibe 3 parámetros, o un objeto utilizando el constructor que recibe 2 parámetros. Entonces, el punto que quiero ilustrar en este caso es el siguiente. Entonces, vean aquí, yo utilicé completamente esta sentencia, cafetera mejorada, mi cafetera igual a new cafetera mejorada con paréntesis vacíos, porque yo explícitamente como programador elegí construir el objeto utilizando el constructor por omisión. Pero recuerden que esto no lo voy a utilizar yo programador, entonces no voy a poder utilizar mis decisiones. Recuerden que esto se va a controlar a partir de un menú de opciones y será el usuario el que decida cuál es el tipo de objeto que se quiere construir. Entonces, uno de los aspectos que va a suceder en este caso dentro de los programas que prueben, es decir, estos programas que tengan un menú de opciones, lo que va a suceder es que nosotros no vamos a poder elegir esta parte. La voy a marcar aquí. Yo no voy a poder elegir como lo hice aquí. Yo no voy a poder elegir esto. Esto yo no lo voy a poder hacer, porque esto depende del usuario. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en este caso dentro del programa
de prueba. Lo que va a suceder dentro del programa de prueba es que lo único que vamos a tener nosotros posibilidad de definir va a ser esto. Es decir, la pura referencia. Y entonces se van a preguntar, bueno, si nada más le defino la referencia, como ya lo platicamos, la referencia por sí misma no me sirve absolutamente de nada. Es decir, para que la referencia funcione necesita estar atada a un objeto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Justamente dentro del programa de prueba, yo voy a definir en un lado dónde va a estar el cordón ya previamente definido, y voy a definir, en este caso, en cada uno de los casos que tiene el switch, justamente la sentencia completa, ¿sale? Y la sentencia completa, en este caso, ya nada más abarcaría, aquí lo voy a marcar, ya nada más estaría abarcando esta parte. Desde mi cafetera hasta la definición del constructor. Claro, no perdamos de vista, esto depende enteramente del usuario, ¿vale? Entonces voy a hacer en este caso la definición de los objetos en 2 puntos. ¿Cuáles van a ser estos 2 puntos? Bueno, entonces básicamente lo que voy a hacer es, voy a definir por un lado la referencia, aquí la voy a anotar, entonces sería cafetera mejorada. Vamos a suponer que la referencia se llama mi cafetera. Y como no sé en este caso a dónde la voy a atar, entonces no está definido, existe pero no está definido, entonces le voy a decir que esta referencia ahorita está apuntando a null. Entonces null, ¿qué va a significar en este caso? Va a significar un objeto que existe pero que no está definido. ¿Por qué no está definido? No perdamos de vista esto, porque depende del usuario. Entonces por esa razón es que ahorita no lo puedo definir. ¿En qué punto voy a definir ya completamente el objeto? Bueno, pues aquí voy a poner aquí unos puntos suspensivos porque no va a ocurrir en este momento, sino que en algún momento ya me voy a enfrentar, en este caso, a cada una de las opciones. Por ejemplo, en el case 1. El case 1, como ustedes recordarán, lo estoy utilizando para definir un objeto utilizando el constructor por omisión. Entonces, en este caso, ya lo que va a suceder es que mi cafetera ya va a estar definida. Pues aquí lo voy a anotar. Sería mi cafetera va a ser igual, en este caso, ahora aquí sí. Vamos a poner a new cafetera mejorada. Y como es el constructor por omisión, pues aquí paréntesis vacíos. Eso sucederá en el caso del caso 1. Eso es si el usuario en el menú de opciones eligió la opción 1. Pero si definió o si utilizó en este caso la opción 2, entonces significa que en la opción 2 lo que voy a tener que hacer es pedirle al usuario este valor y este valor. Entonces en el momento en el que le solicite al usuario ese valor es en el punto en el cual yo voy a poder hacer mis validaciones, ¿sale? Antes de que pueda ocurrir la posibilidad que voy a utilizar en el caso 2, o bien es posible que el usuario se vaya hacia la opción 3, en este caso que también es una posibilidad para construir un objeto. Entonces aquí voy a tener definidos, o voy a poder tener la posibilidad de definir 3 tipos de objetos. La que está definido en el caso 1, que es el constructor por omisión, voy a tener también la posibilidad en el caso 2 y la posibilidad en el caso 3. Estos hablan justamente de la construcción del objeto y será en el caso 2 y en el caso 3 en donde vamos a leer datos del usuario. Entonces, si en este punto es donde voy a leer datos del usuario, entonces aquí habrá que validar. ¿Sale? En este punto. ¿Sale? Entonces, vean que solamente voy a definir una sola referencia, porque en el menú de opciones el usuario solamente podrá interactuar con una sola posibilidad a la vez.
Eso ya depende de las necesidades y de las características del problema, pero generalmente esa va a ser la lógica o la estrategia que vamos a seguir con los programas de prueba. Solamente vamos a definir una sola referencia y con esa referencia es la que vamos a utilizar tanto para la definición del objeto con la construcción que el usuario defina, como la prueba para todos los métodos que sucedan en particular. ¿Sale? Entonces, bueno, dicho lo anterior, vamos ahora sí a nuestro programa. Y entonces lo que tengo que hacer es, en primer lugar, definir la referencia al objeto. ¿Dónde voy a hacer en este caso la definición de la referencia del objeto? La recomendación es que sean de las primeras cosas que se definen una vez que se está programando el método main. Entonces ahí donde hice la definición del objeto lector, que es de tipo scanner, donde definí en este caso la opción para poder guardar la lectura o la elección del usuario. Entonces aquí es donde voy a hacer la definición de la referencia al objeto cafetera mejorada. Lo voy a poner aquí. Entonces vamos a poner cafetera mejorada. Llamamos a esta referencia o este cordón mi cafetera. Y recuerden que esto lo voy a apuntar a null. ¿Sale? Entonces aquí le voy a poner el comentario. La cafetera depende de la elección del usuario. Entonces no se olviden que el objeto null es un objeto que existe. Aquí lo voy a dejar también como comentario para que quede evidencia. Lo voy a poner aquí. Null es un objeto que existe, pero no está definido aún, ¿sale? Pero en algún momento se va a definir. ¿Quién lo va a definir en este caso? El usuario. ¿A partir de qué? Pues a partir de alguna de las tres opciones que yo tengo marcadas para ese sentido. Construcción del objeto por omisión, por 2 parámetros o por 3 parámetros, ¿sale? Entonces por eso en la definición de variables y objetos voy a poner en este caso la referencia apuntando a null, ¿sale? Y ya en un segundo tiempo, cuando esto ocurra, es decir, cuando el usuario elija alguna de estas opciones, entonces el objeto comenzará a existir, pero solo hasta ese momento. Entonces vean que aquí la programación de la prueba no debe de referirse directamente a mis decisiones o a mis deseos como programador, sino recuerden que esto es para que el usuario, que no necesariamente soy yo, pueda hacer la prueba, en este caso de cafetera mejorada, ¿vale? Entonces, bueno, vamos en este caso a la opción, a las opciones correspondientes. Aquí tengo el constructor por omisión. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Lo que voy a hacer aquí es simplemente, si el usuario decide utilizar esta opción, entonces voy a poder ya definir el objeto mi cafetera. Entonces aquí mi cafetera va a ser igual. Aquí ya puedo hacer la elección, la invocación, perdón, de la sentencia new con el constructor por omisión, que es cafetera mejorada. Ya. Si quieren, le pueden avisar al usuario que se acaba de crear el objeto, pero eso es solo si quieren. Yo voy a dejarlo aquí evidente, aunque esto sería completamente a su elección. No es obligatorio que lo hagan, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a poner aquí out.println. Vamos a poner objeto por omisión creado, ¿vale? Entonces, bueno, para separar un poco los mensajes que yo le mande al usuario con respecto al menú, lo que voy a hacer es uno de los caracteres de escape que utilicé en el video pasado, que es diagonal invertida n. Recuerden que diagonal invertida n, siempre lo que lo encontremos dentro de un println, lo que explícitamente está indicando es que en ese punto quiero que el método dé un salto de línea, ¿sale? Entonces esto ahorita lo vamos a ver cuando estemos probando. Esto hará que el mensaje de error o de información que yo le quiera mandar al usuario se separe del menú de las 16 opciones que tengo definido y no quede todo junto, ¿sale? Esto es más bien un tema de estética, pero no sería obligatorio, ¿sale? Entonces esto me facilita mucho a mí como usuario cuando ya estoy probando el no tener todos los mensajes juntos, pero les digo, es un tema de estética, no necesariamente de funcionamiento, pero es altamente recomendable justamente que nuestro programa en resultados se pueda leer claramente, ¿sale? Bueno,
Entonces voy ahora con el constructor que recibe parámetros. Entonces tengo aquí cafetera mejorada. Recibo dos valores enteros, el primero con la capacidad, el segundo con la cantidad y el tercero para saber si la cafetera va a estar encendida o apagada. Entonces, importante, voy a solicitarle esta información al usuario. Eso significa que la voy a leer, y si la voy a leer necesito, y el usuario la va a ingresar por teclado, necesito entonces definir una variable por cada uno de los datos que le voy a solicitar al usuario. De momento necesito uno para capacidad, uno para cantidad y uno para encendida. Eso es lo que voy a hacer entonces. ¿Dónde voy a definir eso? Lo voy a definir en la sección que yo definí para definir variables y objetos. Entonces voy a ponerlo aquí después de la opción elegida por el usuario. Entonces vamos a definir aquí. Podría haberlo hecho en la misma línea, pero bueno, como eso lo hice en el video pasado y voy a utilizar en este caso un nuevo video, bueno, aquí voy a poner una nueva línea, pero no sería obligatorio porque las dos variables que voy a definir son variables de tipo entera. Yo voy a poner aquí una variable para guardar la capacidad que la voy a llamar cap y una variable cant en donde lea en este caso la cantidad de café que el usuario defina. Y necesito un valor de tipo booleano. En este caso lo voy a llamar en para poder guardar en este caso la decisión del usuario sobre si la cafetera va a estar encendida o va a estar apagada. ¿Sale? Entonces ya que tengo definidas en este caso las variables, voy a el caso 2. Entonces en el caso 2, ¿qué es lo que va a suceder? En el caso 2 lo que voy a hacer es voy a efectuar la construcción del objeto por 3 parámetros. No debo de olvidar aparte de la documentación y debo de ser muy cuidadoso con el orden en el que voy a solicitar esto. Es decir, primero tiene que recibir la capacidad, luego la cantidad y luego si está encendida o está apagada. ¿Sale? Entonces, voy a poner aquí unos mensajes para que el usuario sepa qué es lo que tiene que hacer. Entonces voy a apoyarme en el print ln. Y le voy a mandar el mensaje con la primera instrucción que quiero que el usuario haga. En este caso es que escriba un valor entero para la capacidad. Para la capacidad. Eso es básicamente lo que yo quiero hacer. ¿Qué es lo que voy a esperar? Voy a esperar que el usuario ingrese un valor entero y lo voy a guardar en la variable que he creado justamente para esta labor. En este caso la variable se llama cap. Entonces voy a utilizar mi objeto lector. Como es un valor entero, voy a utilizar el método nextInt. ¿Sale? Y ya. Enseguida lo que tendría que hacer es otro mensaje de println donde le pida la cantidad de café y uno más, y bueno, lea la cantidad y uno más para si está encendido o apagado. Pero recuerden que aquí es donde vamos a meter la programación a la defensiva. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Lo que voy a hacer aquí es voy a aprovecharme para validar lo que acaba de suceder. Dijimos que para la capacidad de la cafetera no había hacia arriba, es decir, no hay límite del tipo o la cantidad de café que yo quiera almacenar dentro de la cafetera. Lo que sí debo de cuidar es que este valor no sea negativo. Entonces es la única comprobación que yo voy a hacer. Ya hice esta comprobación en cafetera mejorada, pero les decía que vamos a tratar de redondear o de cubrirnos por ambos frentes. Entonces en este caso voy a también cubrirme del lado de la clase de prueba. Entonces lo que voy a hacer aquí es, antes de solicitar el siguiente valor, voy a verificar. ¿Por qué no solicito los 3 valores y luego los verifico? Porque si el usuario se equivoca en algún valor, entonces de nada tuvo sentido que le pidiera los 3 si uno de ellos estaba incorrecto. Entonces mejor los voy haciendo por partes. En el momento en el que el usuario se equivoque, pues ahí que se detenga y que lo obligue, le dé el mensaje de error y lo obligue a regresar. ¿Sale? Entonces por eso es que lo voy a ir haciendo uno por uno. Entonces aquí lo que voy a verificar es que el valor de cap, que ya lo leí y ya lo almacené en la variable, tenga que ser, en este caso, si es menor a 0, significa que es un error, es un valor que no es posible definirlo, no es posible utilizarlo. ¿Sale? Entonces, si la capacidad de la cafetera está, el usuario la ingresó como negativa, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer en este caso es decirle que la capacidad no puede ser negativa. Entonces aquí le voy a mandar un mensaje de error. Voy a utilizar en este caso out.println. Y entonces lo que le voy a decir, la capacidad de la cafetera debe ser positiva. Eso es lo que voy a mandarle en este caso al usuario. Y
Vean que agregué una llave enseguida del if. Agregué una llave porque hay dos cosas que tiene que hacer. Por un lado, mandarle el mensaje de error al usuario, y por el otro, detener el switch, detener el punto de ejecución aquí. Entonces, para poder salir del switch, lo que voy a hacer es voy a utilizar exactamente la misma estrategia que utilizo para cada uno de los casos. Voy a utilizar explícitamente la sentencia break, ¿sale? Entonces son dos tareas las que debe de efectuar: mandarle el mensaje de error y romper la ejecución del caso que había elegido el usuario para que me vuelva a mostrar en este caso el menú, ¿sale? Entonces, bueno, eso es parte de lo único que tengo que verificar. Es decir, si el usuario me da una cantidad negativa, lo que va a hacer mi programa es decir al usuario que el valor no es correcto y volver a mostrarme el menú. Eso es básicamente lo que le estoy indicando aquí. Bueno, si la capacidad que ingresa el usuario no es negativa, entonces significa que es una capacidad que es adecuada. Entonces voy con el siguiente valor. Entonces en este caso voy a utilizar nuevamente mi out.println y voy a decirle la siguiente instrucción: escribe un valor entero para la cantidad de café. Aquí está. Y lo que voy a hacer es, voy a leer ese valor entero y lo voy a guardar en la variable que elegí para esta tarea. En este caso es la variable cantidad. Entonces cant, que se llama así mi variable, voy a utilizar aquí el lector.nextIt. Ya que lo leí, ahora sí puedo verificar. Entonces nuevamente, al igual que hice con la capacidad, voy a colocar una estructura de decisión. Ahora, ¿qué es lo que debe de suceder con la cantidad? Ya lo habíamos platicado en la construcción de cafetera mejorada. Cuando estoy trabajando con el constructor por parámetros, lo que debo de verificar con la cantidad es que, por un lado, la cantidad no sea negativa. Eso es algo que en principio no voy a permitir, ¿sale? Y el otro aspecto que debo de cuidar es que la cantidad de café no puede superar la capacidad de la cafetera. Entonces, nuevamente aquí lo que voy a hacer es voy a verificar. Si la cantidad es menor a 0, no es una cantidad válida porque es una cantidad negativa. O bien, si la cantidad es mayor que la capacidad. ¿Dónde está guardada la capacidad? Al momento está guardada en la variable cap. Entonces vean que por eso es muy importante que lo hagamos en orden, ¿sale? Si comenzara con la cantidad, no podría validar esta condición, porque la capacidad lo estaría solicitando en un segundo punto. Entonces por eso primero comienzo con la capacidad para que cuando llegue a la cantidad ya pueda validar en este caso este valor, ¿sale? Entonces aquí ustedes lo pueden hacer como ustedes deseen, es decir, podrían definir por un lado la verificación de cantidad negativa y mandar el mensaje correspondiente y luego un segundo if con la verificación de la cantidad mayor a la capacidad y mandarle al usuario un posible segundo mensaje si eso sucediera, o bien lo hacen como lo voy a elegir aquí. En este caso lo que voy a hacer simplemente es mandarle un mensaje combinado, out.println, que sucede en muchos mensajes de error, ¿sale? Entonces aquí simplemente le voy a poner la cantidad de café no puede ser negativa o mayor que la capacidad. Nada más. Entonces, si el usuario se equivoca porque me pone una cantidad negativa, le sale este mensaje, pero bueno, el usuario, dado que él acaba de escribir el valor, bueno, debe de entender por qué sucedió. En este caso, porque puse un valor negativo. O bien, si pone un valor que exceda la capacidad, pues entonces entenderá por cuál de los dos es el mensaje que se está activando. Yo aquí nada más estoy eligiendo un solo mensaje para capturar o para indicarle al usuario en dónde se equivocó. O bien puso una cantidad negativa o puso una cantidad mayor que la capacidad, ¿sale? ¿Qué debe de suceder en este caso? En cualquiera de los dos casos, y aquí me faltó, por un lado debe de mandar el mensaje de error y por otro romper la ejecución del switch. Entonces esto lo voy a hacer explícitamente con un break, ¿sale? Esas son las dos, de momento las dos validaciones que estoy haciendo. Para la tercera, que es definir si la cafetera está encendida o apagada, pues aquí nada más tengo dos opciones. Claro que si el usuario se equivoca al escribirla, pues el programa se va a detener.
¿Sale? Entonces ahí eso es lo que yo voy a hacer. Simplemente voy a asumir que el usuario sí va a escribir bien true o false. Aquí no hay más opciones y cualquier otra cosa diferente pues haría que el programa termine. Por eso aquí no voy a poner ninguna validación, lo cual no quiere decir que no se pueda, ¿sale? Pero de momento voy a trabajar con estas validaciones sencillas, ¿sale? Entonces, en el caso del encendido o el apagado, voy a poner nuevamente con un out.println. Le voy a poner explícitamente: escribe true para encender o false si está apagada. ¿Sale? Esa es la instrucción. Y eso lo voy a guardar en la variable booleana que definí, que en este caso es enc. Entonces aquí vamos a utilizar el lector con el método nextBoolean. ¿Sale? Y bueno, entonces ya tengo en este caso capturados los 3 parámetros que requiere el constructor por parámetros. Ojo, muy importante. El objeto se construirá siempre y cuando el usuario no se haya equivocado. Si el usuario se equivoca, se rompe la opción elegida dentro del case y se regresa al menú. ¿Sale? Entonces el objeto solamente se va a crear hasta que haya podido leer sin ningún problema la capacidad, la cantidad y el encendido. ¿Sale? Entonces estoy aquí. Lo que va a suceder entonces en este caso es simplemente decir, ahora sí, mi cafetera es igual new cafetera mejorada. Y ahora le voy a pasar los 3 parámetros. En este caso es la capacidad de café, la cantidad que tiene de café y si se encuentra encendida o apagada. ¿Sale? Y le voy a mandar un mensaje similar al que utilicé con el constructor por omisión. ¿Sale? Entonces, si esto pudo suceder, lo que voy a hacer aquí es decirle objeto a través de 3 parámetros creado. Y nuevamente separo el mensaje del menú de opciones. ¿Sale? Bueno, espero que vaya quedando claro. Recuerden que cualquier duda o comentario me lo hace saber para que lo pueda aclarar adecuadamente. Vamos con el tercer constructor que tengo disponible, que es el constructor que solamente recibe 2 parámetros. Vean que este constructor ya también lo habíamos platicado, solamente recibe la capacidad de la cafetera y la cantidad, y en este caso por omisión, siempre que se utilice este constructor, la cafetera se encuentra apagada. Vean que el constructor que recibe 3 parámetros me permite tomar la decisión de si está encendida o apagada, pero aquí solamente puedo controlar la cantidad y la capacidad, y el apagado es por omisión. ¿Sale? Entonces, bueno, tengo que solicitarle al usuario 2 parámetros. Y aquí vamos a comenzar a utilizar un poco de la reutilización. Es decir, cuando definí el constructor por parámetros, ya escribí las líneas necesarias para poder leer y validar la capacidad y leer y validar la cantidad de café. Entonces, esas líneas las tengo definidas aquí. Entonces, la instrucción, la lectura, la validación de la capacidad, si es negativa. Luego, la instrucción, la lectura de la cantidad y la verificación de si la cantidad de café es menor a 0 o es superior a la capacidad. ¿Sale? Entonces eso ya lo tengo definido. Vean que no voy a abarcar hacia la tercera instrucción porque el constructor que recibe 2 parámetros solamente tiene la capacidad de controlar esto. Entonces estas son las instrucciones que voy a copiar y las vamos a pegar aquí. Entonces, ojo, espero que quede claro. Las estoy copiando tal cual porque es exactamente el mismo comportamiento en el caso del constructor de 2 parámetros. Es decir, solicitarle la capacidad, leerla, validarla, solicitarle la cantidad, leerla y validarla. ¿Sale? Entonces es exactamente lo mismo que ya había hecho en el constructor de 3 parámetros. ¿Sale? Entonces simplemente lo voy a hacer. Ahora, muy importante, vean que en el caso 2 y en el caso 3... estoy utilizando exactamente los mismos nombres de variables, la variable cap y la variable cant. Y ustedes quizás podrán decir, oye, pero ¿por qué estás utilizando los mismos nombres de variables en el caso 3, que en el caso 2, perdón, que en el caso 3? ¿No va a haber un conflicto? En este sentido no, porque recuerden que cuando el usuario se está enfrentando al menú de opciones no va a poder elegir las 3 opciones al mismo tiempo. Es decir, o elige la opción 1, o elige la opción 2, o elige la opción 3.
Entonces, si elige la opción 3, pues ya no puede elegir la opción al mismo tiempo, ni la opción 2 ni la opción 1. Entonces ahí se utilizan las variables can, cap y enc, nada más en ese punto. O si el usuario elige la opción 3, no elige la opción 2, no eligió la opción 1, entonces solamente está habilitada las variables definidas en la opción elegida. Entonces no hay ningún problema y en ese sentido no sería necesario definir un grupo de variables para cada uno de los casos. Entonces no pierdan de vista, una vez que he elegido una opción solamente se puede efectuar lo que se tenga programado en este caso en la opción elegida. Entonces por esa razón es que no necesito definir una variable para la capacidad o para la cantidad diferente a las que ya había definido inicialmente, las puedo seguir utilizando. Entonces tampoco pierdan de vista, este programa solamente me permite probar un solo objeto, ¿sale? Pero es importante que podría suceder que eventualmente se les pueda solicitar que creen un programa que verifique 2 o que verifique 3 objetos. Entonces en ese sentido habría que hacer el ajuste correspondiente, ¿sale? Esos serán casos excepcionales y no sé si siquiera vayan a suceder, pero bueno, lo que quiero es que les quede bien claro que esto lo voy a hacer así porque solamente va a probar un solo objeto, ¿sale? Sí puede tener varias variantes, pero entonces el usuario tendría que interactuar con el menú para poder variar, en este caso, el tipo de objeto que quiere probar, ¿sale? Pero, muy importante, solamente vamos a poder tener un solo objeto en memoria a la vez, ¿sale? Bueno, entonces, ya tengo en este caso definido el constructor que recibe 2 parámetros y voy a hacer algo similar a lo último que hice para el constructor de 3 parámetros, es decir, ya que tengo los parámetros de capacidad y cantidad de café, lo que voy a hacer es definir mi cafetera. Entonces aquí tendríamos mi cafetera es igual a new cafetera mejorada y le voy a mandar los 2 parámetros, la capacidad de café y la cantidad. Recuerden, voy a poder llegar a esta instrucción siempre y cuando las validaciones no hayan sucedido, es decir, los valores hayan sido correctos, ¿sale? Y ya una vez que el objeto se pudo crear, entonces voy a mandarle un mensaje similar al que definí en este caso para el constructor por 3 parámetros, es decir, un print ln aquí, en donde le diga objeto a través, en este caso, 2 parámetros creado, ¿sale? Entonces, bueno, voy a compilar en este punto mi programa para ver que estas 3 modificaciones que ya hice de estos 3 de los 15 métodos que tengo que programar estén funcionando adecuadamente, ¿sale? Entonces, bueno, voy aquí a hacer la compilación. Vamos a esperar. Si no tenemos ningún error, si hay algún error, pues lo corregimos. Bueno, aquí me dice que la compilación fue exitosa, no tuve ningún error sintáctico. Vamos a hacer una pequeña prueba, nada más para que veamos lo que sucede. Entonces, bueno, aquí está mi menú de 16 opciones. La 16 no alcanza a salir, pero bueno, ahí están las 16 opciones. Y ahorita nada más tengo programadas las primeras 3, ¿sale? Entonces, bueno, aquí lo que está sucediendo es que me pide que escriba una opción. Entonces, bueno, voy a ir con la opción 1, que es construir un objeto por omisión. Entonces vean, aquí está, pasa muy rápido, pero vean, ahí sucedió, objeto por omisión creado. Vean que aquí fue un automático porque no tenía que solicitarle ningún dato al usuario. Entonces, si los otros métodos, get, set o los métodos calculadores los comienzo a probar, todavía no los he programado, pero vamos a suponer que estuvieran programados, todo sería con respecto al objeto por omisión. Si yo, usuario, quisiera hacer la prueba del objeto que recibe el objeto construido a partir de 3 parámetros, entonces en el menú de opciones tendría que irme ahora por la opción número 2. ¿Sale? Opción número 2. Aquí está. Entonces vean que ahora me da la primera instrucción. Me pide escribir un valor entero para la capacidad. Entonces en este caso, por ejemplo, vamos a ponerle una capacidad de 2 litros. 2000 mililitros. De 2 litros. ¿Vale? 2000 mililitros. Me pide que defina la cantidad de café. Ahorita voy a hacer la prueba con los valores correctos. Entonces le voy a poner aquí medio litro de café. Y la cafetera está encendida. Entonces le voy a poner aquí un true. Entonces vean. Todo ocurrió de maravilla. Entonces me avisa que el objeto de 3 parámetros fue creado. Voy a volver a probar la opción 2. Un valor para la capacidad. Por ejemplo, vamos a suponer que pongo ahora un menos 500.
Ese es un valor incorrecto. Regresamos y vean aquí. Me dice la capacidad de la cafetera debe de ser positiva. Aquí vean lo que les decía. Sería bueno que pusiéramos un salto de línea para evitar que el mensaje de error se confunda con el menú de opciones. Entonces eso es algo que tendría que corregir. Pero bueno, el punto importante es, vean, no me dijo que se haya creado un objeto. Me mandó un mensaje de error y obliga a que el usuario corrija, en este caso, el error que acaba de surgir. Entonces tengo que volver a pasar por la opción 2. Me pide un valor para la capacidad. Ahora sí lo voy a poner correctamente, que son 500. Ahí está. Ya puede pedirme ahora la segunda posibilidad. ¿Sabe? Entonces vean, si se equivoca en la primera ya no me pide el segundo valor, que eso es justamente lo que les comentaba cuando lo estaba programando. Bueno, vamos a suponer que pongo aquí ahora una cantidad de café negativa. Por ejemplo, menos 4. Aquí está. Vean. Después del menos 4 me aparece el mensaje de error. La cantidad de café no puede ser negativa o mayor que la capacidad. Y nuevamente lo que les decía, sería altamente recomendable que separáramos este mensaje de error del mensaje que tiene todas las posibilidades dentro de nuestro menú de opciones. ¿Sale? Pero bueno, no crea el objeto. Entonces voy nuevamente a la opción 2. Opción 2. La capacidad son 500 mililitros. Y el segundo error que podría tener es que define una cantidad superior. Por ejemplo, 1 litro. Vamos a ver. Entonces vean aquí, la cantidad de café no puede ser negativa o mayor que la capacidad. ¿Sale? Entonces vuelvo a obligar al usuario. Y vean que hasta que el usuario no corrija sus errores, el programa no va a poder crear el objeto. Entonces me voy a ir a la opción 2. Entonces había definido medio litro de café. Vamos a ponerle nada de café actualmente. Y escribe true o false para definir si la cafetera está encendida o apagada. Vamos a poner aquí un false. Y vean, aquí está. Objeto a través de 3 parámetros creado. ¿Sale? Entonces, bueno, ahorita tendría ese objeto en memoria. Si me voy a la opción 3, se deshace lo que ya tenía o se va a deshacer lo que ya tenía para tener un nuevo objeto sobre la misma referencia. ¿Sale? Entonces, bien importante. Lo que va a hacer es, imagínense que si yo utilicé primero el constructor en la opción 1, se ató la referencia al objeto por omisión. Pero después utilicé la opción 3, entonces imagínense que hubiera desanudado esa elección. Dejo volar el objeto por omisión y lo ato, si es que fue posible crearlo, al objeto que recibe 3 parámetros. Y si me voy a la opción 2, desato ese nudo, dejo ir el objeto y lo ato al nuevo objeto. Con eso es lo que les decía. En memoria solamente voy a tener un solo objeto a la vez. ¿Sale? Pues bien importante eso. Bueno, voy a la opción 3. Me pide nuevamente un entero para la capacidad. De igual forma, si pongo un valor negativo, menos 500, ahí está. La capacidad de la cafetera debe de ser positiva, entonces el usuario tiene que corregir. Opción 3, vamos a poner 500. Cantidad de café. Si pone una cantidad negativa, ahí está el mensaje de error. La cantidad de café no puede ser negativa o mayor que la capacidad. Tiene que corregir. Opción 3. Capacidad 500. Ahora voy a poner una capacidad que excede o que supera la capacidad. Nuevamente, mensaje de error. La cantidad de café no puede ser negativa o mayor que la capacidad. Obligo al usuario que regrese. Opción 3. 500. 0. Y ya. Vean que en este caso solamente solicito 2 valores porque estoy utilizando el constructor de 2 parámetros. Si ven aquí, objeto de 2 parámetros creado. ¿Sale? Voy a detener la ejecución. Todavía no he programado nada de los otros métodos. Entonces voy a ir en este caso a la opción 16. Pues opción 16. Hasta luego. Vuelvo a pronto y finaliza. Vean que si quiero volver a utilizar en este caso la cafetera o la prueba cafetera, tendrá que volver a ejecutarlo. ¿Sale? Bueno, entonces voy a venir acá. Regresamos entonces a la programación. Bueno, ya tengo ahora el objeto a través de, en este caso, 2 parámetros, 3 y el constructor el objeto por omisión. Bueno, vamos a ir en este caso al método getCantidad. Recuerden que los métodos get son métodos que nos van a permitir conocer cuál es el valor que tengo en este momento para la cantidad de café o la capacidad, o saber si la cafetera está encendida o está apagada. Por eso tengo 3 métodos get. Entonces aquí
Simplemente lo que voy a hacer es, si el usuario los invoca, lo que voy a hacer es informarle. ¿Cómo le voy a informar en este caso al usuario? Lo voy a informar a través de un println, es decir, dentro de un println voy a dar la respuesta de los métodos get. Recuerden que los métodos get tienen tipo de retorno, es decir, los métodos get devuelven algo. Entonces voy a utilizar esa respuesta dentro de un println para que el usuario pueda saber cuál es el valor que están devolviendo cualquiera de estos métodos. ¿Sale? Entonces, bueno, lo que voy a hacer aquí, el método getCantidad, voy a utilizar en este caso un método println. Ahí está, println. Y vamos a poner la cantidad de café es. Voy a concatenar aquí. Entonces lo que voy a hacer es, podría definir una variable entera, guardar el resultado y mandárselo después al println. Voy a usar esa primera opción aquí, y en los otros métodos van a ver que no es necesario hacer este procesamiento, ¿sale? Entonces, por ejemplo, voy a definir aquí. Esto es algo que no debería de hacer, tendría que hacerlo en la sección de definición de variables, pero no lo voy a hacer nada más para ilustrar, ¿sale? Entonces, bueno, voy a generar una variable de tipo entera. ¿Por qué de tipo entera? Porque estoy utilizando el método getCantidad. Si ustedes recuerdan, el método getCantidad devuelve un entero. Entonces, si el método te devuelve un entero y quieres preservar ese valor en algún punto donde se haga la invocación, entonces lo que debe de suceder en este caso es generar una variable del mismo tipo. Entonces vamos a poner aquí respuesta igual. Entonces voy a definir la variable y la voy a inicializar. ¿Con qué la voy a inicializar? Justamente con la respuesta del método. ¿Sale? Entonces en este caso será... Entonces recuerden, en este caso, ¿con qué voy a inicializar respuesta? Voy a inicializar respuesta con la invocación del método correspondiente de mi cafetera. Así es como se llama mi objeto. Entonces sería mi cafetera punto y el nombre del método que quiero invocar. En este caso es getCantidad. ¿Sale? Entonces la respuesta del método get se va a guardar en la variable respuesta. Y como quiero informarle al usuario qué es lo que ha sucedido, entonces concateno dentro del println la variable respuesta. Y eso es lo único que tiene que hacer el método get. Bueno, entonces vamos a compilar nuestro programa para ver que no haya ningún error sintáctico. Esperamos, no hay ningún error. Entonces vamos a probar el método getCantidad que acabamos de programar. Entonces, bueno, muy importante, para que pueda utilizar el método getCantidad, lo primero que debe de suceder es que el usuario debió de haber construido un objeto, ya sea por omisión, por 3 parámetros o por 2 parámetros. ¿Vale? Importante, eso es lo que debe de suceder. Sin embargo, el usuario no lo sabe, no le he dado o al menos aquí en el menú no hay ninguna opción que diga que primero tiene que pasar por esos métodos. Ojo, no perdamos de vista eso. Bueno, voy a hacer el flujo normal en este caso, que es, voy a utilizar el constructor por omisión. Pues me voy a ir a la opción 1. Ya está el objeto creado. Entonces, si el objeto ya está creado, ya lo puedo utilizar. Entonces, no pierdan de vista que cuando yo definí el objeto inicialmente, lo apunté a null. ¿Y en qué momento eso deja de apuntar a null y apunta a un objeto en particular? Cuando se utiliza alguna de las primeras 3 opciones. Entonces, ahorita la referencia está atada a un globo, ¿sale? No perdamos de vista eso. Bueno, entonces, como ya está atado a un globo, me voy a ir, en este caso, a la opción 4, que es la que corresponde con el método getCantidad. Entonces voy a ir a la opción 4 y vean que en este caso la respuesta es -1. ¿Por qué la respuesta es -1? Si cuando nosotros definimos el constructor por omisión, definimos que la cantidad era 0, es decir, las cafeteras construidas por este objeto no tienen café. Entonces, ¿por qué? Si yo definí que la cantidad fuera 0, ¿por qué al momento de leer la respuesta me está dando un -1? La razón es muy simple. Voy a ir hacia mi programa cafetera mejorada y voy a ir al método getCantidad. Entonces vean que por esa razón les decía,
el hecho de que ponga programación defensiva en un lado no me exime de ponerla en otro lado. Entonces vean aquí, cuando nosotros programamos el método get, nosotros nos aseguramos que para que el método se pudiera utilizar, la cafetera tiene que estar encendida. Si la cafetera no está encendida, no se puede dar el comportamiento. Y entonces, los objetos construidos por omisión están apagados. Entonces vean que en este caso la respuesta es correcta. ¿Sale? No es adecuada porque el usuario no entendería ese -1 y no sabría por qué está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que debería de pasar aquí? Lo que debería de pasar aquí es asegurarme que si recibo en este caso un valor -1 es porque la cafetera estaba encendida, estaba apagada. Y ese sería el mensaje que tendría que darle al usuario. ¿Sale? Entonces voy a ponerlo aquí simplemente para poder corregirlo. ¿Sale? Entonces voy a regresar a mi prueba cafetera. Vamos en este caso a finalizar el proceso. Voy a regresar al método getCantidad. Entonces, hasta aquí no hay ningún problema. La respuesta está capturada. Ahora tengo que ver qué sucede con la respuesta que acabo de recibir. Vamos a poner aquí. Si respuesta es igual con -1, ¿qué significa? Significa que la cafetera está apagada. Entonces eso es lo que voy a poner aquí. Entonces vamos a poner aquí out.println, la cafetera está apagada. Y si está apagada, entonces tengo que regresar el control al método, al usuario, para que entonces corrija en ese sentido. ¿Qué sería la corrección? En este caso, encender la cafetera. ¿Sale? Entonces, para romper el flujo de ejecución dentro de un switch, vamos a utilizar break como lo hicimos arriba. ¿Sale? Entonces, si se rompe, ya no voy a ir a en este caso, a la impresión de la respuesta, y entonces el programa funciona bien. Vamos a ver si es cierto. Entonces voy a volver a compilar. Sintácticamente no hay ningún error y probamos. Voy con la opción 1, el objeto por omisión creado, y ahora vamos a la opción 4, getCantidad, opción 4. La cafetera está apagada. Entonces eso ya le dice al usuario cuál es la siguiente tarea que tiene que efectuar. En este caso tendría que ir a la opción 9, set encendida, cambiar el estado a true, y eso sería todo. ¿Sale? Para que pueda utilizar este método. Bueno, pero no es el único constructor que tengo. Tengo más constructores definidos. Por ejemplo, voy con el constructor que recibe 2 parámetros para hacerlo más rápido. Entonces vamos a escribir aquí una opción. Un entero para la capacidad, la voy a poner correctamente, 1 litro. Cantidad de café, medio litro. ¿Sale? Entonces escribe en este caso true para encender o false para apagar. Entonces en este caso voy a crear un objeto que esté encendido. Entonces vamos a utilizar aquí la opción true. Ya está el objeto creado. Ahora me voy a ir a la opción 4. Y vean que en este caso me dice que la cantidad de café es 500. La opción es correcta. ¿Sale? Entonces vean, si la cafetera está apagada y yo quiero invocar getCantidad, no la puedo conocer porque la cafetera está apagada. Entonces eso ya lo hicimos en cafetera mejorada, y aquí retomé ese comportamiento para darle sentido a ese -1. Ustedes recordarán que les decía, le voy a poner aquí que devuelva -1. Ese -1 no tiene ningún sentido para el usuario. No tenía ningún sentido en el método, en la programación de la cafetera mejorada. ¿Dónde le estoy dando sentido? Le estoy dando sentido dónde lo voy a utilizar. En este caso, en mi método de prueba. ¿Sale? Entonces, bueno, voy con el siguiente escenario. Entonces voy a salir aquí. Voy a volver a ejecutar. Y les comentaba, el método getCantidad lo puedo utilizar si, solo si, el usuario ya eligió alguno de los primeros 3 métodos. Constructor por omisión, por parámetros, por 3 o por 2 parámetros. Después de eso ya puedo utilizar getCantidad, pero les comentaba, no hay nada en el menú que le diga al usuario que ese
es el comportamiento normal. Entonces, si no hay nada que me lo indica, yo usuario puedo irme a cualquiera de los métodos. En este caso voy a probar exactamente el que acabo de programar, que es el método 4, que es getCantidad. Voy a poner aquí, opción 4. Y tenemos aquí un error. Entonces el programa se detiene y este es el error que continuamente se van a estar enfrentando cuando estén haciendo la programación orientada a objetos en dos clases diferentes. Entonces vean aquí. Me dice que hay una excepción. Recuerden que todo lo que tenga que ver con excepciones son errores. Entonces me está diciendo que hay un error en este caso en el método main. ¿Cuál? Tengo null pointer exception. ¿Por qué razón? La razón es muy simple. Recién comenzó el programa de prueba. Yo definí esto. El objeto está apuntando a null. Porque recuerden que no he pasado por ninguna de las primeras tres opciones en las cuales el usuario define cuál es el tipo de objeto que quiere programar. ¿Sale? Entonces, como estoy aquí y automáticamente me fui a la opción 4, la tengo aquí. Entonces, aquí estoy invocando el método getCantidad de cafetera. Pero la cafetera está apuntando a null. O sea, el objeto existe pero no está definido. Entonces, bien importante, si ustedes al momento de probar una clase les aparece el error null pointer exception, lo que significa es que el objeto no ha sido definido. Y es justamente lo que ha sucedido. El objeto no está definido. ¿Por qué? Porque el usuario no pasó por ninguna de las tres opciones que tengo definidas para construcción. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer en mi programa? Programación a la defensiva. Dado que el usuario decide en qué momento construye el objeto y yo no puedo obligarlo, lo que sí tengo que hacer es proteger mi programa para que cuando el usuario quiera utilizar un método que necesite un objeto definido, entonces le pueda avisar al usuario que el objeto todavía no existe. Nuevamente para que lo podamos obligar y que pueda, en este caso, pasar por las opciones de creación de objetos y el programa siga funcionando de manera adecuada. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, voy a preguntar dentro del método getCantidad si el objeto ya está definido. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a decirle, si mi cafetera es igual con null, significa que el objeto no está definido. Y eso es lo que le voy a informar al usuario. Out.println. El objeto no ha sido creado. ¿Sale? Y si el objeto no ha sido creado, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es voy a decirle al usuario que vuelva a utilizar el menú para trabajar con las opciones que se tienen definidas. Entonces corto la ejecución del switch utilizando un break. ¿Sale? Entonces esa es la primera validación que hago. Si esta validación cumple, significa que el objeto existió y entonces, o ya está definido, entonces puedo realizar la siguiente tarea. Entonces voy a compilar nuevamente esto para ver que no haya ningún error. Vamos a ejecutar. Entonces ya está. Voy a escribir nuevamente lo que hice hace rato. La opción 4, que hace rato me marcó un null pointer exception. Entonces ahora ya debe de estar protegido mi programa. Entonces voy a ir a la opción 4. Y entonces vean, no se detiene. Y vean, me dice el objeto no ha sido creado. Entonces significa que en este punto el usuario tendrá que regresar, por ejemplo, a la opción 2. Definir una capacidad. Definir una cantidad. Y definir que esté encendido. ¿Sale? Voy a la opción, ya está el objeto creado. Objeto de 3 parámetros creado. Y ahora me voy a la opción 4. Ahí está, la cantidad de café es 500. ¿Sale? Vamos a salir aquí. Voy a regresar. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una programación muy similar para los métodos getCapacidad y getEncendida. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer?
Es prácticamente la misma programación. Entonces lo que voy a hacer es voy a copiar lo que ya hice para el método getCantidad. Esto lo voy a copiar. Perdón, eso está aquí. Lo voy a copiar. Y vean que estoy copiando todo lo que está entre el case 4 y el último break. ¿Sale? Esas son las instrucciones que acabo de agregar. Entonces voy a ponerlas en el caso 5. Entonces si la cafetera está apuntando a null, el objeto no ha sido creado y hasta ahí termina. Si esto no ocurre, entonces significa que la cafetera existe. Entonces voy a obtener la respuesta. En este caso vamos a obtener la capacidad. GetCapacidad. Vamos a ver qué sucede con el método getCapacidad en cafetera mejorada. Aquí está, nuevamente. Devuelve -1 si la cafetera está apagada. ¿Sale? Entonces, bien importante. Voy a tomar, y por eso es necesario que nosotros estemos muy conscientes de la documentación o de cómo está funcionando, en este caso la clase que voy a probar, para en ese sentido darle una utilidad al resultado que está entregando y poder darle al usuario un mensaje que sea claro para él. Entonces, nuevamente, si la respuesta es -1, entonces ¿qué significa? Significa que la cafetera está apagada. ¿Sale? Y aquí lo que voy a hacer es simplemente decirle que la capacidad de la cafetera es, y la respuesta correcta. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos nuevamente, voy a compilar. No tenemos, sí, está. Entonces vean aquí, me dice que error, la variable respuesta ya está definida dentro del método main. Por esa razón es bien importante, les decía. En este sentido, no me conviene estar definiendo variables dentro de los casos. Lo mejor es definir la variable en un solo lado y luego en las otras partes del programa simplemente utilizarla. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es voy a quitarle de aquí el int. Voy a quitar de aquí el int, que son los dos lugares en donde los he definido, y me voy a ir hasta arriba, donde están definidas mis variables, y voy a poner aquí respuesta. ¿Sale? Pues voy a volver a compilar. Esperamos, no hay ningún error y vamos a probar. Voy a hacer lo mismo que hace rato. Si me voy directamente al método 5, vean, el programa no se detiene y me dice el objeto no ha sido creado. Si escribo la opción 1, se crea el objeto por omisión. Si me voy a la opción 5, que es la capacidad, me dice la cafetera está apagada. ¿Sale? Si me voy a la opción 2 y defino una cafetera por parámetros que esté encendida, entonces vean ¿qué obtenemos como resultado? Bueno, ahí está el objeto creado. Me voy ahora sí a la opción 5 y me dice que la capacidad de la cafetera es 1 litro. Ya está funcionando bien mi método. Voy a la opción 16 para salir. Voy con la programación del último método que tendrá este video para no hacerlo más largo de lo que ya es y lo podamos continuar, en este caso la construcción de la especificación de la clase de prueba en una siguiente entrega. ¿Sale? Entonces, bueno, voy con el último de los métodos que voy a programar aquí, que es el último método get. Entonces ya programé getCantidad, ya programé getCapacidad. Nuevamente voy a copiar las instrucciones que pegué para el caso 5, son muy similares para el caso 6, que es el método getEncendida. Pues los voy a pegar aquí. Y lo mismo, si la cafetera es igual a null, si la referencia está apuntando a null, significa que el objeto no ha sido creado y hasta ahí terminaría la ejecución del caso 6. En caso de que esta condición no se cumpla, significa que el objeto existe y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora, muy importante, vean que aquí voy a regresar a cafetera mejorada. Vamos a ver qué sucede con getEncendida. getEncendida, a diferencia de getCantidad y getCapacidad, no tiene ninguna protección de si está encendida o apagada, porque aquí nada más hay dos estados que puede devolver. Entonces, más bien, lo que voy a hacer es voy a verificar en función del resultado que arroje. Si me devuelve true, significa que está encendida y ese mensaje le daré al usuario.
o falso en caso contrario, ¿sale? Entonces no le voy a mandar como tal el resultado true o false, porque ese mensaje no tendría ningún sentido para el usuario. Entonces más bien voy a comprobar cuál es el estatus de la cafetera y sobre eso voy a mandar un mensaje, ¿sale? Entonces voy a ir a prueba cafetera y voy a cambiar la programación a partir de aquí. Entonces aquí no voy a utilizar la variable respuesta porque no me interesa guardar true o false, sino más bien cuál es la respuesta que estoy devolviendo y sobre eso indicarle al usuario qué es lo que está sucediendo. Entonces voy a poner aquí más bien simplemente lo siguiente. Voy a poner si mi cafetera punto get encendida. Nada más, recuerden que get encendida ya devuelve true o false. Entonces no necesito ponerle igual a true. No tiene sentido porque recuerden que esta ya es una expresión booleana. Entonces las expresiones booleanas las podemos utilizar directamente dentro de las estructuras de decisión para utilizar el resultado booleano que me está devolviendo y sobre eso tomar decisiones. Entonces, si esto devuelve un true, significa que esta condición se cumplió. Si la condición se cumplió, entonces vamos a decir que la cafetera está encendida. ¿Qué pasa si la cafetera, en este caso, devuelve un false? Entonces significa que la cafetera está apagada. Vean que aquí, a diferencia de lo que sucedió con get cantidad y get capacidad, necesitaba romper el flujo porque había un paso extra que se tenía que hacer. Aquí no hay ningún paso extra que se tiene que hacer, simplemente mandarle el mensaje o la cafetera está encendida o la cafetera está apagada. Entonces vamos a ponerle aquí un else, vamos a poner aquí un out.println y ponemos la cafetera está apagada. ¿Sale? Entonces, y quitamos este mensaje y ya está. ¿Sale? Entonces así queda el método get encendida. Si la referencia está apuntando a null, el objeto no ha sido creado. Si no ocurre eso, entonces verificamos si la cafetera está encendida, perdón, si get encendida devuelve true, entonces la cafetera está encendida, si devuelve falso, entonces la cafetera está apagada y termina, ¿sale? Pues bueno, vamos a compilar para que verifiquemos si no hay ningún error sintáctico. No hay ningún error sintáctico, vamos a ejecutar. Pues nuevamente voy a hacer lo mismo que hice hace rato, me voy a ir directamente a la opción 6. Entonces la opción 6... no se detiene el programa, muy importante, vean, me dice el objeto no ha sido creado. Entonces si me voy a la opción 1, que es construir un objeto por omisión, y me voy a la opción 6, me dice lo que ya habíamos visto, la cafetera está apagada. Si me voy a la opción 2 y creo un objeto en este momento, un objeto que sea válido, muy importante, true, vean aquí está, el objeto a través de 3 parámetros ha sido creado. Entonces me voy a la opción 6 y vean que lo que me dice es la cafetera está encendida. ¿Sale? Entonces vean, estoy utilizando programación a la defensiva. Estoy validando los escenarios. Vean que aquí hay 2 escenarios que tengo que validar. Uno, que el objeto exista. Bien importante, porque si no, estaríamos enfrentándonos al mensaje de error null pointer exception. Y además estoy validando que la cafetera está encendida para poder utilizar el método. Entonces, eso ya lo programé en cafetera mejorada. Entonces lo único que tengo que hacer es revisar cuál fue la decisión que tomé cuando la cafetera está apagada para que tome o retome ese comportamiento dentro de la clase de prueba y pueda darle un sentido a los mensajes que de momento cuando programé cafetera mejorada no tenían mucho sentido. Bueno, pues voy a dejar hasta aquí este video. Espero haber sido claro en la definición de estos primeros 6 métodos. Cualquier comentario, cualquier duda, por favor déjenla en el video o contáctenme a través de un mensaje si algo no les queda claro para que se los pueda explicar más puntualmente y puedan llevar a cabo sus siguientes tareas. Pues muchas gracias por su atención y espero que la sigan pasando bien. Nos vemos en la siguiente entrega. Adiós.